Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar en nuestro TI3 control de dispositivos y equipos externos por medio de programas a través de los puertos de la PC. Nuestro equipo conformado por Álvaro Santa Cruz, Adrián Feria, Camila Neira, Valery Soto, quien les habla, Marisol García y Lucero Yocya. Capítulo 1. Descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal. Aquí, vamos a hablar sobre puertos y ranuras de expansión, elementos que son fundamentales, ya que permiten la conexión de dispositivos externos y la ampliación de las capacidades del sistema. No solo permite interactuar con el mundo exterior, sino que también expanden las funcionalidades del equipo, mejorando su rendimiento y la capacidad. En primer lugar, hablaremos de los puertos de entrada-salida, conocidos como puertos ES, empezando por los USB. Son los más comunes para conectar dispositivos como teclados, ratones, impresoras, cámaras y discos duros externos. La versión USB 2.0 tiene una velocidad de hasta 480 megabits, mientras que la versión USB 3.0, 3.1 alcanzan hasta 5 o 10 gigabits, ideal para dispositivos de alto volumen de datos. El USB-C reversible y compacto ofrece hasta 40 gigabits y también transmite video, audio, energía por un solo cable. Otro puerto importante es el HDMI, utilizado para transmisión de video y audio de alta definición. Este puerto se conecta generalmente a monitores, televisores, proyectores y tiene la capacidad de transmitir tanto señales de video como de audio en un solo cable, lo que hace extremadamente conveniente. El puerto Ethernet, también conocido como RJ45, es esencial para la conexión de redes locales o Internet mediante cables a red. A diferencia de las conexiones inalámbricas, el puerto Ethernet proporciona una conexión más estable y rápida, permitiendo velocidades de hasta 1 gigabit. Este tipo de conexión es ideal cuando se necesita un rendimiento constante y de alta velocidad para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, como el streaming de video o el trabajo de grandes volúmenes de datos. En cuanto a los puertos de audio, los puertos 3.5 mm son los más utilizados para conectar auriculares, micrófonos y altavoces. Este tipo de puertos es bastante común en computadoras de escritorios y portátiles, y su función es transmitir señales de audio analógicas. Dependiendo del tipo de conector, se puede ofrecer audio mono, estéreo o multicanal. Aunque el puerto VGA ha quedado obsoleto en gran medida, puede encontrarse en algunas computadoras más antiguas. Este puerto se utiliza para transmitir señales de video analógicas a monitores. A pesar de que no es capaz de manejar resoluciones tan altas como los puertos modernos como HDMI o DisplayPort, sigue siendo utilizado en dispositivos de bajo costo. El puerto DisplayPort, por su parte, es un conector digital utilizado principalmente en computadoras y estaciones de trabajo de alto rendimiento. Ofrece una mayor capacidad para manejar resoluciones de hasta 8K, siendo ideal para monitores de alta gama y aplicaciones que requieren alta resolución. A diferencia del HDMI, DisplayPort también permite la conexión de varios monitores a través de un solo cable. Y finalmente, el puerto Thunderbolt, que es uno de los más avanzados en términos de velocidad y versatilidad. Este puerto no solo permite la transferencia de datos a velocidades de hasta 40 gigabits, sino que también soporta la transmisión de video y audio, y puede alimentar dispositivos externos. Es utilizado principalmente en computadoras portátiles y estaciones de trabajo que requieren un alto rendimiento para tareas como la edición, la transferencia de grandes volúmenes de datos o el uso de monitores de alta resolución. Son aquellas que permiten agregar nuevas tarjetas y dispositivos al sistema. Una de las ranuras más antiguas es la ranura PCI, que se utiliza para conectar tarjetas adicionales como tarjetas de sonido, tarjetas de red o otras tarjetas de propósito general. Aunque ha sido reemplazada en gran medida por la ranura PCIe en sistemas modernos, todavía se encuentra en algunas placas de base antiguas. La ranura PCIe es la evolución de la ranura PCI y se utiliza por tarjetas de expansión de alto rendimiento, como tarjetas gráficas, tarjetas de red, de alta velocidad y discos SSD. A diferencia de las PCI tradicionales, las ranuras PCIe ofrecen un mayor ancho de banda y velocidad de transferencia de datos, lo que las hace ideales para las aplicaciones de alto rendimiento. Otra ranura de expansión es la AGP, que fue diseñada específicamente para tarjetas gráficas, aunque en su momento fue una innovación, ha quedado obsoleta debido a la superioridad de la PCIe en cuanto a velocidad y versatilidad. La ranura M.2 es una ranura más moderna que se utiliza principalmente para discos SSD, pero también se usa para tarjetas Wi-Fi y Bluetooth. Esta ranura es compacta y permite una transferencia de datos mucho más rápida que los discos duros tradicionales.
Su tamaño reducido y su alto rendimiento la hacen ideal para computadoras portátiles y estaciones de trabajo que requieran dispositivos de almacenamiento rápido. Finalmente, la ranura U.2 es utilizada principalmente para discos SSD empresariales, ofreciendo una mayor fiabilidad y rendimiento en entornos profesionales. Aunque es similar a la M.2, U2 está diseñada para unidades de almacenamiento de mayor capacidad y fiabilidad, y es más común en servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento. Bueno, ahora comenzamos con el capítulo 2, que es el sistema de manufactura integrada, SIM, las líneas de producción de automóviles, la línea de producción de los microprocesadores, entre otros. El sistema de manufactura integrada por computadora, conocido como SIM, es un modelo moderno de producción que busca unificar todas las áreas de manufactura mediante el uso de computadoras y sistemas digitales. En sí, su objetivo principal es que la información, todos los materiales y los procesos se coordinen automáticamente para lograr una producción que sea más rápida y eficiente. El SIM funciona en sí como el cerebro digital de una planta industrial porque conecta desde el diseño del producto hasta la entrega final. Además, que combina distintas tecnologías que trabajan de forma sincronizada, como por ejemplo acá tenemos algunas tecnologías que conforman el SIM, como es el CAD, que se usa para diseñar productos y piezas digitalmente en 3D y así poder corregir errores antes de fabricarlos. Otra tecnología es el CAM, que controla las máquinas de producción a partir de esos diseños, asegurando que cada pieza se fabrique con exactitud. Otro es el CAE, que analiza el comportamiento de los materiales o estructuras, por ejemplo resistencias o temperatura antes de fabricarlos. Otra tecnología es el CAP, que planifica los recursos, materiales y tiempos de trabajo para que todo el proceso sea eficiente. Y por último tenemos el más conocido, que es el ERP, que integra la parte ya administrativa, financiera y logística, conectando todas las áreas de la empresa en tiempo real. Además, el SIM incorpora sistemas de control de calidad automatizados, donde hay sensores y cámaras que verifican que cada pieza cumpla con las eh, especificaciones exactas del diseño. Ahora, con el funcionamiento en una línea de producción, en este caso es el ejemplo de automóviles, que en una línea de producción automatizada, y el SIM coordina todo lo que son las operaciones. Por ejemplo, en la fabricación de automóviles, el proceso empieza con el diseño digital del vehículo en CAD. Luego, los datos del diseño se envían a las máquinas, como es el CAM y el CNC, que controlan los robots encargados del ensamblaje, la soldadura y el pintado de estas piezas. Y mientras los robots trabajan, los sensores y sistema de visión artificial revisan que todo esté correctamente ensamblado, y a la vez el sistema ERP actualiza los inventarios y las órdenes de producción automáticamente. Ya todo el sistema está en constante comunicación, y si detecta un error o desviación, el SIM ajusta los parámetros en tiempo real, evitando fallas, reduciendo tiempos y optimizando los recursos. Como un ejemplo clásico del uso del sistema de manufactura integrada por computadora es la empresa Toyota con su famoso sistema de producción, ya que ha logrado combinar automatización robótica e inteligencia de datos para mantener una producción continua y con un control de calidad. Por ejemplo, en sus plantas utilizan sensores conectados a Internet, lo que se conoce como LOT, para monitorear el estado de las máquinas en tiempo real. Si un sensor detecta que una pieza se está calentando más de lo normal o que hay una vibración fuera de rango, el sistema lo informa inmediatamente y se programa el mantenimiento antes de que ocurra una falla. Además, Toyota está utilizando simuladores virtuales con inteligencia artificial desarrollados junto con NVIDIA, que permiten probar la configuración de los robots en un entorno digital antes de hacerlo en la planta real. Eso les permite ahorrar lo que es tiempo, evitar accidentes y reducir errores humanos.
Ya, con este ejemplo en sí, Toyota demuestra cómo el SIM conecta el mundo físico con el digital, logrando una producción eficiente, más segura y controlada. Como otro ejemplo, eh, tenemos a la empresa Tesla, que lleva la integración del SIM ya al extremo en sus fábricas llamadas como Gigafactory, que casi el 95% de los procesos están automatizados. Allí trabajan más de 1.600 robots, como es ABB, encargados del ensamblaje, la soldadura y la pintura de los autos eléctricos. Eh, pero lo que en sí hace única a Tesla es su enfoque totalmente digital, ya que cada robot, cada cinta transportadora y cada sensor envían datos al sistema central que analiza todo en tiempo real. Si hay un retraso o una desviación, el sistema ajusta automáticamente el ritmo de producción. También utilizan máquinas enormes llamadas gigapress que pueden fundir una parte completa del chasis del auto en una sola pieza. Antes, ese mismo componente requería decenas de piezas pequeñas ensambladas manualmente, pero gracias a esto Tesla reduce errores, tiempos de montaje y costos de producción. A continuación, en el capítulo 3 hablará sobre la inteligencia artificial. Como primer punto tenemos lo que es la computadora Lisp. Esta está diseñada para trabajar con el lenguaje Lisp, uno de los primeros lenguajes usados en inteligencia artificial. Su nombre viene de List Processing porque su estructura principal de datos son listas que permiten manejar información de manera flexible, ¿no? Estas computadoras son buenas para razonar, aprender y analizar información simbólica, es decir, que aquella que no es solo números, sino también palabras o relaciones. Por eso se usan en programas que piensan o aprenden como sistemas expertos o chatbots. Pasando a las características, esta usa listas como estructura básica de datos, soporta programación funcional y recursiva, es ideal para el razonamiento simbólico, aprendizaje automático y manipulación de datos complejos, y por último facilita la modificación dinámica de programas, ¿no? Pasando a lo que es la computadora Prolog, esta está hecha para ejecutar el lenguaje Prolog, que significa Programming in Logic, programación en lógica. Este tipo de computadora se basa en la lógica de razonamiento, no en dar en órdenes paso a paso como otros lenguajes, ¿no? Bueno, es decir que en lugar de decirle cómo hacer algo, le dices a la computadora qué cosas son verdad, ¿no? Que esos serían los hechos y qué reglas existen, y ella deduce las respuestas por sí solas. Por eso estos se usan en sistemas expertos, en resolución de problemas, en planificación automática o procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Pasando a sus características, esta está basada en la lógica de predicados, usa razonamiento lógico para resolver problemas, eh, como ya lo mencioné, es adecuada para sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural y planificación automática. Y por último, los programas se describen como conocimientos y relaciones. Bueno, ahora pasando a los conceptos básicos, como primer punto tenemos lo que son los sistemas expertos. Estos son programas que imitan el pensamiento de un especialista humano. Por ejemplo, funcionan como si tuvieras a un médico, un mecánico o un asesor financiero dentro de la computadora. Ellos no piensan como un humano real, pero usan reglas lógicas y conocimientos guardados, más que todo para dar recomendaciones o tomar decisiones, ¿no? Esto se aplica tanto en medicina, finanzas, ingeniería, soporte técnico automatizado, entre otros. Un ejemplo sería el MySyn, un sistema de desarrollo en la Universidad de Stanford, que diagnosticaba infecciones bacterianas y sugería tratamientos con antibióticos, ¿no? Como segundo punto tenemos lo que es la lógica difusa. Esta permite que las computadoras trabajen con valores intermedios entre verdadero y falso. Es decir, que la lógica difusa hace que las máquinas razonen de manera más parecida a nosotros, ¿no? Entendiendo términos como más o menos, un poco o muy, en lugar de un solo sí o no. Esto se aplica tanto en control de temperatura, lavadoras inteligentes, controladores de tráfico, entre otros. Por ejemplo, un aire acondicionado con lógica difusa ajusta la temperatura según el ambiente, ¿no? No solo según números. Por ejemplo, si detecta que está ligeramente cálido, baja un poco el aire. Si está muy caluroso, lo enfría un poco más rápido y así. Como tercer punto tenemos lo que es la lógica neurodifusa. Esta es una combinación de redes neuronales y la lógica difusa.
ya que une lo mejor de ambos. Tanto para las redes neuronales pueden aprender de la experiencia y la lógica difusa que permite razonar con datos imprecisos, ¿no? Es decir, que combina aprendizaje e inteligencia. Además, como una red neuronal piensa de forma flexible como un humano, por eso se usa en sistemas inteligentes modernos como autos o robots, ¿no? Esto se aplica tanto en predicción de sistemas complejos, en control automático, en reconocimiento de patrones, etcétera. Un ejemplo sería en los autos eléctricos modernos, se usa la lógica neurodifusa para ajustar el motor según el camino, ¿no? Si hay subida, bajada o curvas, el sistema aprende y mejora el rendimiento. Las redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro humano. Estas están formadas por unidades llamadas neuronas artificiales que trabajan en conjunto para poder procesar información, reconocer patrones y aprender de los datos. Estas redes son capaces de mejorar su desempeño con la práctica, igual que las personas cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo. Hoy en día se utilizan en muchos campos, por ejemplo, el reconocimiento facial de los celulares, donde el sistema analiza los rasgos del rostro del usuario para poder desbloquear los dispositivos. También se usan en diagnósticos médicos, predicciones económicas y autos autónomos. En cuanto a los algoritmos genéticos, se basan en la idea de la evolución natural. Por ejemplo, una población de posibles soluciones, las mejores se seleccionan, se cambian, se combinan y se modifican hasta encontrar una solución más eficiente. Este tipo de algoritmos se usa para poder resolver problemas muy complejos donde no hay una fórmula exacta. Por ejemplo, en la aviación se aplican para poder planificar las rutas de vuelo más cortas y asegurar reduciendo el consumo de combustible. También se usan en el diseño industrial, la investigación científica y robótica. Por último, los agentes inteligentes es un programa o sistema capaz de poder percibir su entorno, analizar lo que sucede y actuar de manera autónoma para poder lograr un objetivo. Además, algunos pueden aprender con la experiencia y mejorar sus decisiones con el tiempo. Lo podemos encontrar en muchas áreas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri o Alexa son agentes inteligentes. Escuchan nuestras órdenes, las interpretan y ejecutan acciones como poner música o encender las luces, ¿no? También se usan en chatbots de atención al cliente, videojuegos y sistemas de recomendación como lo son Netflix o Amazon. La robótica es una disciplina que une la inteligencia artificial con la ingeniería y la electrónica para poder crear máquinas llamadas robots, capaces de poder realizar tareas que normalmente haría una persona normal. Existen robots industriales que trabajan en fábricas, robots domésticos que limpian el hogar, médicos también que ayudan en cirugías. Un ejemplo muy conocido de un robot quirúrgico es Da Vinci, que permite realizar operaciones de gran precisión, reduciendo el riesgo y el tiempo de recuperación del paciente. Por otro lado, tenemos la domótica, que se refiere a la automatización inteligente del hogar. Su objetivo es hacer que la vida sea más cómoda, segura y eficiente mediante sensores y sistemas conectados. La domótica permite controlar desde un teléfono móvil las luces, las puertas, las cámaras, las persianas o la temperatura del mismo hogar. Por ejemplo, hay sistemas que detectan si no hay nadie en casa y apagan automáticamente las luces o ajustan el aire acondicionado, ayudando al ahorro de energía. Y por último tenemos los edificios inteligentes, que son una extensión de la domótica, pero a mayor escala. Estos edificios integran sistemas automáticos que controlan la iluminación, el aire acondicionado, la seguridad y el consumo de energía. Gracias a sensores y programas de control, el edificio se adapta a las condiciones del entorno y a la presencia de personas, lo que mejora la eficiencia y la comodidad. Un ejemplo destacado es de THT en Ámsterdam, considerando uno de los edificios más inteligentes del mundo, ya que ajusta la luz y la temperatura de forma automática para poder ahorrar energía y mantener el confort de sus ocupantes. En este capítulo hablaremos sobre la descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea de Microsoft y de la línea de software libre
y descripción detallada de la tarjeta del Arduino. En esta página hablaremos sobre el lenguaje de programación de alto nivel. El lenguaje de programación de alto nivel son lenguajes que facilitan la creación de programas al usar una sintaxis similar al lenguaje humano. Esto nos permite centrarnos en la lógica del programa sin preocuparnos por detalles del hardware. Esto hace a la programación más rápida y muy comprensible. En esta página hablaremos sobre las ventajas y desventajas de los lenguajes de programación de alto nivel. Las ventajas son que son fáciles de usar y ayudan a crear nuevos programas. En las desventajas tenemos lo que son que algunos necesitan de otros programas especiales para poder funcionar y son de menor rendimiento. También tenemos lo que son los lenguajes de la línea Microsoft como Net Framework o Visual Basic y C Sharp. En los lenguajes de software libre tenemos lo que es JavaScript, Python y Ruby. Bueno, en esta parte hablaremos sobre la tarjeta de Arduino. El Arduino es una tarjeta electrónica que ha revolucionado la forma de aprender y crear nuevas tecnologías con sensores, luces, motores y muchos otros componentes más. Dentro de sus componentes principales del Arduino tenemos lo que es un puerto USB, la entrada de energía externa, un regulador de voltaje, pines digitales, entradas analógicas, un microcontrolador ATmega 328P, también un botón de reinicio, un LED integrado, pines PWM, LEDs TX y RX. A continuación presentaremos el capítulo 5, donde explicamos en detalle el programa de control que utilizamos en nuestro prototipo, así como el código desarrollado para la tarjeta Arduino. En esta parte mostraremos cómo el sistema interpreta los comandos, controla los dispositivos y realiza las lecturas de los sensores de manera automática. Oye, mi sangre. Este sujeto llegó muy león y se lo cargó hasta... En esta parte presentamos el programa de control que utilizamos en nuestro prototipo. El sistema está basado en una comunicación entre la computadora y la tarjeta Arduino a través de los puertos. Desde la PC se envían comandos que el Arduino interpreta para controlar diferentes dispositivos externos, como el portón del garaje, las luces del cerco y los sensores de temperatura y nivel del agua. Por ejemplo, si del programa se envía la letra A, el Arduino activa el motor y abre el portón. Si se envía la letra C, lo cierra. Y con la L u O se pueden encender y apagar las luces. En cuanto a los sensores, la T permite leer la temperatura y la N mide el nivel del agua de la piscina. El sistema tiene sensores como el LM35, el ultrasónico HC SR04 y salidas hacia un motor y un relé de luces. De esta forma logramos integrar tanto entradas como salidas en un solo circuito controlado por la computadora. Aquí podemos ver una parte del código que programamos en la tarjeta Arduino. Aquí podemos ver una parte del código que programamos en la tarjeta Arduino. El Arduino está siempre escuchando el puerto serial. Cuando detecta un comando con la letra A o L, ejecuta la acción correspondiente, encendido o apagado. Por ejemplo, el pin 4 controla el motor del portón y el pin 5 las luces del cerco.
Luego, el Arduino también puede enviar respuestas a las computadoras. Aquí podemos ver una parte del código que programamos en la tarjeta Arduino. El Arduino está siempre escuchando el puerto serial. Cuando detecta un comando como la letra A o la L, ejecuta la acción correspondiente encendido o apagado. Por ejemplo, el pin 4 controla el motor del portón y el pin 5 las luces de cerco. Luego, el Arduino también puede enviar respuestas a la computadora, indicando si el portón está abierto o mostrando la lectura de los sensores. En cuanto a los resultados, el sistema demostró una comunicación rápida y estable, con control remoto exitoso del portón y las luces, y una lectura en tiempo real de temperatura y nivel del agua. Bueno, en conclusión, este proyecto demuestra cómo se puede controlar hardware desde software, aplicando los conceptos de arquitectura de computadoras y puede ampliarse fácilmente con Wi-Fi o Bluetooth para un sistema load completo. Guardar y salir, guardar y salir, guardar y salir.